6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo con los comentarios de los temas más importantes en el Sol de la Mañana, en este martes 30 de junio del año 2015. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, a Yolanda Martínez, Eury Cabral. Buenos días a José La Luz, a Melton Pineda, a Don Amaury Saibar, a nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana, Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño y Mario Díaz en los controles. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino. Así late la ciudad del corazón. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, y Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. A Helen Hill, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, Joa Bernal, a todo el equipo de BTV Televisión, buenos días a todos y a todas, esperando en este 30 de junio, pues que la Policía Nacional esclarezca el atentado del que fue objeto la comunicadora Celina Suriel del canal 16, pues ha denunciado y ha presentado los impactos de balas en su vehículo, incluso un impacto de bala que está pues en la parte trasera del asiento del conductor, lo que me recordó la situación de Eury Cabral, justamente pues en el caso de Eury Cabral, creo que 2 impactos de bala se detuvieron exactamente ahí en la cabecera del conductor. Entonces, este tipo de cosas aumenta la sensación de inseguridad, y no hablemos de que fue a 1 hora, que 3 de la mañana, que el problema es el mismo. El problema es el mismo de la inseguridad. Entonces es importante que estas cosas no queden en el vacío. En el caso particular, nuestra solidaridad con Celina Suriel. Celina Suriel formó parte de mi equipo de trabajo, fue la primera coordinadora de uno de los programas que produce nuestra empresa, que es el Tribunal de la Tarde, y estuvo con nosotros un buen tiempo, y la verdad es que nos hemos sentido pues muy tristes, sorprendidos al enterarnos de esta noticia, y esperamos que se esclarezca. Nosotros haremos nuestras contribuciones y en el día de hoy también conversaremos con la Policía Nacional para ver hasta ahora qué ha podido determinarse del caso de la comunicadora Celina Suriel, y veremos si también tenemos la posibilidad de establecer comunicación con ella. Son las 7:03. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, el 30 de junio es el día del maestro, y es el día del cumpleaños del natalicio del profesor Juan Bosch. En la tradición del Partido de la Liberación Dominicana, el día de hoy era el día de la llamada confraternidad de los PLDistas. Pero bueno, nosotros tenemos varios temas. El primero tiene que ver con la crisis griega, que ayer lo introdujo Yolanda, y produjo un debate porque de alguna manera todos hemos estado atentos a lo que ocurre en Grecia, o a lo que puede ocurrir en Grecia, y a la vez preocupado por el impacto que eso pueda tener. Yo creo
yo creo que Grecia va a recibir auxilios para superar este momento. Por lo menos esta coyuntura, para atravesar esta coyuntura. Lo que ocurre es que como hay un referéndum, no sé si se esperará a que la decisión de ese referéndum para el próximo domingo esté ya clara y a partir de ahí actuar. Porque si en el referéndum gana el sí, lo que pasará con el actual premier de Grecia, del partido del partido Syriza, Alexis Tsipras, es que si pierde el referéndum, ya él mismo ha dejado entendido que renuncia. Y entonces si él renuncia, habría otra vez en Grecia un gobierno de unidad nacional y tal vez habría un poco más de confianza en los acreedores para facilitar una solución a este problema. Esta crisis tiene múltiples componentes, pero antes de adentrarnos es importante recordar que de lo que estamos hablando, del país que estamos hablando, de la nación que estamos hablando, es nada más y nada menos que la cuna de la civilización helénica. Esa civilización helénica que dominó en cierta medida gran parte del mundo con el Imperio Romano. Porque con Grecia, que es además la cuna de los clásicos, la cuna de la democracia, se dio una cosa muy extraña. Por lo general, cuando un imperio conquista a una población que desde luego es más débil que el imperio le impone su cultura. Con Grecia no ocurrió eso. El Imperio Romano conquistó a Grecia, pero Grecia en términos culturales pues impuso su cultura al Imperio Romano. Es decir, el conquistado, la cultura del conquistado, la cultura del vencido se impuso a todo el imperio. Y desde luego que esta cultura tenía, digamos, mayores raíces, mayor profundidad, y se impuso. ¿Qué pasa? Que Roma conquistó otras culturas, pero con esas culturas se produjeron grandes conflictos. Y hay un conflicto entre griegos y judíos que creó lo que yo he llamado la venganza griega, que está reflejada en los textos bíblicos. ¿Qué ocurrió? Que así como Roma conquista a Grecia y Grecia le impone su cultura, Roma tiene el predominio de los judíos, pero de la nación de los judíos, pero no le puede imponer su cultura. No le impone su cultura, que era la cultura griega. Entonces, los judíos siempre resistieron la cultura griega. Y esta vez se da otra cuestión rara. El imperio domina, pero el imperio no puede imponerle su cultura a una pequeña nación. Y esa cultura dominante, no arrastra a los judíos.
como los guardianes, la guardia pretoriana de esa cultura era la clase media, que era la clase de los fariseos, que fueron los guardianes de las leyes, de la cultura, de la costumbre, etcétera. Eso creó siempre una rivalidad con los griegos. Y resulta que los textos bíblicos originales parten del griego. De manera que en lo que el hombre pudo tocar el texto, en lo que el hombre pudo darle su interpretación al texto, todo lo que ocurrió a partir de ahí fue una satanización judía. Y por eso usted no encuentra otra referencia del fariseo en la Biblia que no sea negativa, lo que no ocurre con ninguna clase. Porque, ¿qué podemos decir de la clase media? Que eso era la clase farisea, que en la clase media hay arribistas, hay oportunistas, pero también hay gente que es la que traza la pauta en la sociedad. También, y esa gente es la mayoría, de manera que una clase social no solo puede estar integrada por hipócritas, etcétera, etcétera. Pero eso tiene que ver con ese conflicto cultural de que, caramba, dirían los griegos, si mi cultura se le impuso al imperio, ¿por qué no se le impone a una pequeña nación? Bueno, porque esa pequeña nación también tenía una cultura muy fuerte. Y hoy por hoy nadie le ha podido imponer otra cultura. Así son las cosas. Pero lo que nosotros estamos debatiendo ahora es la situación crítica de un país que fue a un endeudamiento que se colocó muy por encima de los parámetros que se consideran normales. Estamos hablando de un endeudamiento que se fue casi al 200% por encima de su Producto Interno Bruto, casi al 200% de su Producto Interno Bruto. Entonces, ese país, lamentablemente, al formar parte de una comunidad europea, de la Comunidad Económica Europea, y esa Comunidad Económica Europea tener una moneda única, el país no tiene, digamos, maniobras internas, como la tenemos nosotros en la República Dominicana. Aquí, en tiempos de crisis, hay gente que ha hablado de dolarizar la economía, pero dolarizar la economía significaría quitarle la independencia a las políticas internas. ¿Por qué? Porque hoy la República Dominicana y todos los países que tienen su moneda propia tienen dos maneras de control del circulante. Una a través del costo de los préstamos y otra a través de la prima del dólar, del tipo de cambio. Entonces, si usted prioriza en el tipo de cambio, mantiene unos controles en los intereses de los préstamos. Si prioriza en baja de los préstamos, entonces eso tiene sus repercusiones en el tipo de cambio. Pero ahí están esas opciones. Y en tiempos de crisis, por ejemplo, los gobiernos pueden apelar a una devaluación de la moneda. Eso el pueblo lo sufre, pero sin embargo presenta una ventanilla de oportunidades porque al deprimir la moneda, entonces hace más competitivas las exportaciones. Y por ahí hay salidas. Pero Grecia no tiene ninguna de esas salidas a mano porque Grecia no se gobierna. Grecia no puede hacer con el euro lo que le da la gana porque Grecia no es la emisora del euro. Entonces, para establecer el euro, para establecer esa integración económica, se han establecido reglas. ¿Por qué? Porque naciones más poderosas no van a estar trabajando para naciones que
no tienen su mismo comportamiento, que es el recelo que ha tenido Alemania todo el tiempo, que no va a estar trabajando para que otros derrochen, sino que todo el mundo tiene que tener más o menos unos parámetros. Entonces, bueno, a alguien hay que culpar. Desde hace tiempo, porque ciertamente lo de la austeridad en Grecia ha sido muy larga. Desde el año 2000, Grecia viene aplicando medidas permanentes de austeridad. Esas medidas permanentes de austeridad se han reflejado que el último primer ministro que perdió las elecciones, entre otras cosas, lo hizo porque debió aplicar una reducción del 25% de los empleados públicos, es decir, echar a la calle al 25% de los empleados públicos como parte de las políticas de austeridad. Y, caramba, desde el 2000 hasta el 2015, son 15 años constantes de austeridad que ha vivido Grecia. Eso, en cualquier otro país que se haya aplicado, ha dado su resultado. En Grecia no ha dado resultado porque lamentablemente tampoco la economía ha crecido, sino que la economía se ha desplomado y la gente lo único que ha tenido es el efecto negativo de la austeridad. Por eso hay dos premios Nobel importantes que en esta coyuntura coinciden. Es el caso de Paul Krugman y el caso de Joseph Stiglitz, que coinciden en que debe predominar el no a la troika, que el primer ministro Tsipras le ha pedido a estos tres componentes de la troika, que son el Fondo Monetario Internacional, lo que ellos llaman la troika, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. El gobierno actual de Grecia le pide flexibilización. Ellos dicen no, ninguna flexibilización, endurecimiento. ¿Por qué? Porque a usted le tenemos menos confianza. Nosotros no le tenemos confianza a usted para flexibilizar las cosas. ¿Por qué? Porque usted hizo una campaña política, presentándonos nosotros como el demonio. Y usted se comprometió a salir de nosotros. Incluso usted ahora, aunque está diciendo que Grecia no debe salir, no va a salir de la eurozona y que no va a salir del euro, etcétera, usted había hablado otra cosa. Pero, señores, miren, ustedes saben por qué eso se va a resolver. Se va a resolver por razones de geopolítica. Estados Unidos, que prácticamente no tiene vela en ese entierro, porque lo de Grecia le impacta muy poco en su economía, sin embargo tiene otros intereses. Le impacta poco en su economía porque el valor de las exportaciones de Estados Unidos hacia Grecia es de apenas $1.000 millones de dólares. Eso fuera importante si fuéramos un país pequeño como el nuestro, que le esté exportando a cualquiera $1.000 millones de dólares, pero un país que exporta 25 punto tantos billones, eso ni se ve. Eso ni se ve. También la deuda que tiene Grecia con Estados Unidos puede borrar eso y eso tampoco le crea grandes complicaciones. Lo que Estados Unidos está viendo es otra cosa. Y yo voy a permitir que este país que salga de la eurozona, y entonces ¿qué va a hacer? Porque nadie se queda solo. Entonces se me va a acercar a Rusia. Y ya ahí Grecia entonces se me constituye en una amenaza para Europa. De manera que ese factor geopolítico, será determinante para que Estados Unidos convenza a sus socios de que tienen que darle un chance a Grecia. Que tienen que entenderse con Grecia. ¿Por qué? Porque no la van a dejar suelta. Eso es un precedente negativo, peligroso, etcétera, etcétera. Entonces, alguna salida habrá, pero
Me imagino que esa salida estará esperando por los resultados del referéndum. Si lo gana Alexis Cifra, bueno, ese es el buey con el que hay que arar. Si él lo gana, no, este es el buey con el que hay que arar, con él es el que hay que buscar el entendimiento. Si lo pierde, mejor. Pero yo me imagino que hasta eso se aguardará. Son las 7:19 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, qué cosa. La gente tiene que medir el alcance de sus planteamientos. Porque probablemente Donald Trump, cuando hizo su planteamiento, lo único que pensó fue en hacer ruido. Lo único que pensó fue en buscar notoriedad. Y al mismo tiempo, buscar un nicho. Porque la demonización del asunto migratorio no es una cuestión local. No es en la República Dominicana que hay una población que tiene ciertos recelos sobre el problema de la migración y que se refleja ampliamente en las encuestas. Eso ocurre hoy en casi todas partes del mundo. Y más con las situaciones de precarización que se han dado. Entonces, él sabe que hay un nicho. Y para yo estar suelto como aspirante presidencial, sin que nadie me ponga caso, pues yo mejor me voy a un nicho y me establezco en ese nicho. Pero aún así, usted tiene que saber cómo plantear las cosas. ¿Por qué? Porque el hombre fue por lana y salió con otra cosa. Él nunca pensó que sus intereses económicos iban a ser afectados como lo han sido. Porque hay otra cosa que entender. No hay cosa más débil en el medio, en la política, que un empresario. No hay cosa más débil en la política que una gente con intereses fuertes. Porque el que tiene intereses fuertes en la política es débil, paradójicamente. Entonces, el hombre ha terminado pagando las consecuencias de sus palabras por donde más le duele, por donde más le afecta. Ahí, en principio, era solamente Univisión, que bueno, dijo, no va más en hispano su concurso Miss USA y Miss Universo. Ahora lo propio ha tenido que hacer NBC. No va las transmisiones esta de Miss Universo ni de Miss USA. Lo que prácticamente hace inexistente en estos momentos ese concurso, porque esos son espectáculos de televisión. Esos son montajes y espectáculos de televisión. Ahí es que está el negocio de esos asuntos. Y él lo podrá resolver, pero el costo será muy alto para resolverlo. Entonces, fíjense cómo la gente tiene que medir lo que dice. La gente no puede agredir por agredir. No puede estar agrediendo por agredir. Tiene que tener sentido de cada cosa que usted plantea, sobre todo para el que ejerce la política. Ahí él tiene y está pagando las consecuencias de eso. Me alegra, por otra parte, que Estados Unidos y Venezuela están ahí con su acuerdo por debajo de la mesa. Ahora, el sustituto de Menéndez, de Bob Menéndez, en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el senador Bob Crocker, va a Venezuela. Y probablemente en Venezuela lo reciban antes, al él llegar o después que él salga, unos días después, con la liberación de todos los presos políticos. Eso es producto de un acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela. Que eso fue lo que se discutió cuando Estados Unidos se reúne de manera secreta con los venezolanos y con Diosdado Cabello en Haití.
vamos a aflojar un poco la cosa, pero tú tienes que contribuir a que allá las cosas también flojen. Un poco de democratización, etcétera, etcétera, porque eso es insustentable. Y Venezuela parece que ha entendido. Parece que Venezuela ha entendido y ya se irá viendo un clima de flexibilización en Venezuela. Pienso que los cubanos tienen ahí su aporte discreto, porque el punto de entendimiento entre Venezuela y Estados Unidos indiscutiblemente que es Cuba, que está también muy bien con el imperio, que a la hora buena pues ha ido y le ha tendido su mano solidaria. Son las 7:25 minutos. El sol de la mañana. Bueno, ayer se reunió el comité político del Partido de la Liberación Dominicana. El comité político del Partido de la Liberación Dominicana va a convocar al comité central del PLD para el próximo día 18 de julio, el 17 de julio. ¿Qué ocurre? Que en el PLD quien escoge a los candidatos, a los precandidatos, es el comité central. Entonces, en esa reunión, me imagino no, ahí se va a escoger a Danilo Medina como candidato presidencial, como precandidato presidencial del PLD, y como será el único, será el candidato presidencial del PLD, y a partir de ahí, el PLD lo único que tendrá que llenar son los requisitos de ley de la asamblea que exige la ley electoral. Porque si no hay más aspirantes, es innecesaria una convención interna, unas primarias. Cualquiera se preguntará, pero ¿y es posible? No es posible entonces que una gente, nada más por sonar, por estar en el medio, pues se presente como aspirante. Bueno, el que quiera hacerlo tiene un chance hasta el 17 de julio, porque va a sonar hasta ese día. Hasta ese día va a sonar y puede ir a 2 o 3 medios, decir yo voy a enfrentar a Danilo Medina, yo voy a ser el aspirante presidencial del PLD, pero no va a pasar en el comité central, porque el PLD sabe que a este país no se le puede salir con relajo, y que vamos a presentar una payasada ahora de alguien que va a competir con Danilo Medina. En el PLD, a menos que no sean que alguno de los actuales precandidatos decida, bueno, yo me voy a presentar. Eso lo han descartado todos. Todos lo han descartado. De manera que eso será lo que ocurrirá. Lidio Cadet va a ser el coordinador de la Comisión Nacional Electoral, que va a dirigir el proceso. Ustedes saben que de todas maneras hay que escoger a los candidatos. Y aunque habrán posiciones reservadas, en muchas de esas posiciones reservadas tiene que resolverse el problema de la escogencia para evitar el Tribunal Superior Electoral. Hay una comisión de integración y a muchos les sorprenderá que en esa comisión se anunció el nombre de Félix Bautista. La comisión para el pacto, los comisionados para las negociaciones políticas fueron Pared Pérez, Alejandrina Gerván, Carlos Amarante Baret, Félix Bautista y Danilo Díaz. Ellos van a discutir el pacto con el PRD y con los otros partidos, o a la carpintería del pacto, porque ya se supone que en términos generales Danilo Medina pues ha discutido con el PRD y tiene un acuerdo previo, y en este tipo de cosas el PLD siempre le ha dado una facultad al candidato presidencial para esos fines. Y ahora no se trata solo de un candidato presidencial, sino que del presidente de la República. Entonces,
el PLD da otra muestra de cómo se maneja ese partido, porque ya pasó lo que pasó. Ya pasó lo que pasó. Eso fue una reunión donde ahí vemos los rostros sonrientes como si nada ocurrió, y a trabajar, ahora a trabajar y a tratar de que las cosas pues puedan funcionar de la mejor manera posible. Hay muchos desafíos porque esos acuerdos implican cosas que habrá que trabajarlas. Habrá gente que hay que convencerla de que lo suyo es otra cosa, porque el que lo postulen para perder no se está haciendo buen negocio. Postularse para perder, postularse para abrirle una brecha a la oposición, para que entonces aquí esté una brecha de la oposición, y eso es otra cosa. Y yo me imagino que ellos van a amarrar todo eso, y que además, para que esta comisión sea efectiva, le pedirán a los otros partidos también que comisionen las personas apropiadas para estudiar cada uno de estos casos. Nadie tiene nada. Todo depende de cuál sea el posicionamiento que usted tenga. Si usted tiene la plaza y además está bien, perfecto. Si usted tiene la plaza y además tiene capacidad de recomponerse, perfecto. Si usted tiene la plaza y lo ven muy feo para la foto, pues probablemente usted no va a ser candidato, porque de lo que se trata es de ganar unas elecciones. Y unas elecciones no se tienen ganadas con antelación. Unas elecciones se ganan cuando los votos se contaron y usted sacó más que el otro. Ahí es que se ganan unas elecciones. Y para eso, entonces, hay que tener una carpintería que sea realmente efectiva. Son las 7:31. Cambio y fuera, Mauricio. El sol de la mañana.